Bienvenidos a este video donde exploraremos las dos ramas fundamentales del derecho, el derecho civil y el derecho familiar, realizado por Romy, Yaneli, Andrea, Junior, Camila y Marielem. Definición del derecho civil. El derecho civil es una rama del derecho que regula las relaciones jurídicas privadas entre las personas, abarcando aspectos como el estado civil, los derechos y deberes familiares, la propiedad, las obligaciones, entre otros. Clasificación de las personas en el derecho civil. Las personas se clasifican en dos categorías principales. Las personas físicas o naturales, que se refiere a los individuos que tienen derechos y obligaciones desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Persona moral o jurídica, que se refiere a las asociaciones y sociedades civiles, es decir, grupos que forman una entidad. Atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son las características y derechos inherentes a cada persona, que los identifica y los distingue de los demás. Atributos de las personas físicas. Capacidad, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercerlos por sí mismos. Nombre, designación que permite individualizar a cada persona en la sociedad. Domicilio, lugar de residencia habitual de una persona. Estado civil, situación jurídica de una persona en relación con la familia y la sociedad. Patrimonio, conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero. Atributos de una persona jurídica o moral. Denominación o razón social, nombre con el que se identifica a la persona moral. Domicilio, lugar en donde se establece la administración principal de la persona moral. Capacidad, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones limitada al objeto social de las personas moral. Patrimonio, conjunto de bienes, derechos y obligaciones de las personas moral, necesarios para la realización de sus objetos sociales. Nacionalidad, vínculo jurídico que une a la persona moral con un Estado. Yo he dedicado mi vida entera en esta empresa, me corresponde a mí tomar las riendas. La empresa no es solo nuestra, hay inversionistas y empleados, hay que pensar en todo. No quiero pelear con Sofía, pero tampoco quiero ver la empresa destruida por su ambición. Debes ser fuerte, Pete. Es el legado de tu padre. La empresa es una persona moral, entonces no se puede vivir como un bien común. Necesitaríamos un juez o llegar a un acuerdo. Ok. Lo siento, papá, no quería que esto pasara. Los bienes son objetos susceptibles de aprobación y tienen un valor económico. Se clasifican en bienes muebles, que son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su sustancia, y los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar su sustancia. Por ejemplo, terrenos, edificios, casas. También existen los bienes fungibles, que son aquellos que pueden ser reemplazados por otros de su misma especie, calidad y cantidad. Bienes no fungibles, que son aquellos que no se pueden reemplazar por otros de la misma especie, calidad y cantidad. La propiedad es el derecho real que faculta a una persona para usar, disfrutar y disponer de un bien. El usufructo es el derecho real que permite a una persona usar y disfrutar de un bien ajeno sin alterar su sustancia. La copropiedad es una situación en la que dos o más personas tienen el derecho de propiedad sobre un mismo bien. Posesión es la tenencia de un bien con la intención de ejercer sobre él un derecho de propiedad. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Existen diferentes tipos de contrato. Por ejemplo, el arrendamiento, que es un contrato por el cual una persona, que es llamada arrendador, concede a otra, que es el arrendatario, el uso y dispone temporalmente de ese bien, a cambio de un precio, que es la renta.
existe el contrato de compraventa, que es un contrato por el cual una persona se obliga a transferir la propiedad de un bien a otra. Esto tiene pues a cambio un precio, que es el dinero. Existe también el contrato de mandato, que es un contrato por el cual una persona llamada mandante encarga a otra llamada mandatario la realización de uno o varios actos jurídicos. Por así decirlo, le otorga como el permiso de realizar por él pues dichos actos jurídicos. También existe el contrato de comodato, que es aquel contrato por el cual una persona llamada comodante concede gratuitamente a otra persona llamada comodatario el uso de un bien no fungible con la obligación de restituirlo. Existe el contrato mutuo, que es aquel por el cual una persona entrega a otra una cantidad de dinero o otros bienes fungibles con la obligación de restituir otros tantos de la especie y calidad. Tipos de contrato. Arrendamiento. Contrato por el cual una persona, arrendador, conceda a otra, arrendatario, el uso y disfrute temporal de un bien, a cambio de un precio, renta. Compraventa. Contrato por el cual una persona, vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien a otra, comprador, a cambio de un precio, dinero. Mandato. Contrato por el cual una persona, mandante, encarga a otra, mandatario, la realización de uno o varios actos jurídicos. Comodato. Contrato por el cual una persona, comodante, concede gratuitamente a otra, comodatario, el uso de un bien no fungible, con la obligación de restituirlo. Mutuo. Contrato por el cual una persona, mutuante, entrega a otra, mutuario, una cantidad de dinero o unos bienes fungibles, con la obligación de restituir otros tantos de la misma especie y calidad. A continuación nos adentraremos en el derecho familiar. Derecho de familia. El derecho de familia, una rama del derecho civil, o para algunos, una rama autónoma, regula relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de una familia, incluyendo el matrimonio, la filiación, la tutela y otras formas de protección familiar. Busca proteger la estabilidad de la familia, delimitar los derechos y deberes de sus integrantes en las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, basándose en la Constitución, tratados internacionales y leyes. La familia. La familia es la unidad básica de la sociedad, formada por personas unidas por parentesco, consanguíneo, legal o afectivo, que comparten una vida en común. Desempeña un papel fundamental en la transmisión de valores, el desarrollo individual y la adaptación a los cambios sociales, requiriendo de la protección del Estado. El matrimonio en relación con los bienes, por ejemplo, sociedad legal o conyugal, que es el régimen económico del matrimonio en el que los bienes adquiridos durante el matrimonio forman un patrimonio común, que se divide en caso de disolución del matrimonio. Separación de bienes, régimen económico del matrimonio en el que cada cónyuge conserva la propiedad y administración de sus bienes, tanto los adquiridos antes como durante el matrimonio. El concubinato es la unión de hecho entre un hombre y una mujer, que sin estar casados hacen una vida marital y forman un hogar. Como sabemos, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Ahora, existen dos tipos de divorcio, por ejemplo, el divorcio voluntario, que es aquel en el que ambos cónyuges están de acuerdo en disolver el matrimonio, o el divorcio necesario o contencioso, que es aquel en el que uno de los cónyuges solicita el divorcio por alguna de las causales establecidas en la ley, por ejemplo, adulterio, violencia familiar, abandono de hogar, etc. Siempre confío en ti, Javier. Me manda un mensaje en trabajo, ¿me vas a contestar?
Voy a ir a la tienda, ¿quieres algo? Bueno, a ver. ¿Cómo me pudiste hacer esto? Ese departamento es perfecto, Javier, gracias. Bueno, hablo con la señorita Miranda. ¿Cree que podamos vernos en un punto medio? Es que ando lejos de la oficina. A las 8 de la noche estaría bien. Gracias. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Miranda, ¿verdad? Sí. ¿Del caso del señor Javier? Sí, sobre cómo quedarían los bienes. Bueno, los bienes, al estar casados bajo una sociedad conyugal, se dividirían equitativamente. Entonces, los bienes que estaban compartidos antes quedarían técnicamente la mitad. Buenas noches, abogada. Habla con el señor Javier. El dinero usado era de mi cuenta personal. Sí, este peritaje demuestra que el dinero salió de una cuenta conjunta. El parentesco es el vínculo jurídico que existe entre las personas. Se clasifican en tres. Por ejemplo, el parentesco por consanguinidad, que es aquel que existe entre las personas que descienden de un mismo progenitor. El parentesco por afinidad, que es aquel que existe entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Y el parentesco civil, que es el que nace de la adopción entre el adoptante y el adoptado. De igual forma está la filiación, que es la relación jurídica que existe entre padres e hijos. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley confiere a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos menores de edad no emancipados. La tutela es la institución jurídica que tiene por objeto la guarda y protección de los menores de edad no sujetos a patria potestad, o de las personas con discapacidad que no pueden gobernarse por sí mismas. La curatela es la institución jurídica que tiene por objeto complementar la capacidad de las personas con discapacidad que pueden gobernarse por sí mismas, pero que necesitan asistencia para la realización de ciertos actos. La adopción es el acto jurídico por el cual una persona adoptante recibe como hijo a quien no lo es por naturaleza, estableciendo entre ellos un vínculo de filiación. La sucesión es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. José Luis, ¿me puedes traer el contrato de compraventa de la clienta Carla, por favor? Claro. Gracias. Dígame, don Julián, ¿qué es lo que quiere hacer entonces? Quiero dejarle un terreno a mi hija para que pueda vivir bien y construir una casa. Muchas gracias. ¿Usted es la abogada de don Julián? ¿Usted quiere? Solo de comprar terreno, tengo derechos sobre él. ¿Tiene manera de comprobarlo? Sí. Pues sí, al parecer la firma está falsificada. Una coincidencia. El registro civil es una institución pública encargada de registrar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, por ejemplo, el nacimiento, matrimonio, defunción, etc. En conclusión, el derecho civil y el derecho familiar son pilares fundamentales dentro del sistema jurídico, pues regulan aspectos esenciales de la vida cotidiana de las personas, desde su nacimiento hasta su fallecimiento. A lo largo de este video hemos analizado en detalle las bases del derecho civil, comenzando con la clasificación de las personas en físicas o naturales, y también morales o jurídicas, lo que nos permite comprender cómo la ley reconoce y protege a los individuos y a las entidades colectivas. Asimismo, exploramos los atributos de la personalidad, tanto como para las personas físicas como para las personas jurídicas, estableciendo la importancia de estos elementos en la determinación de derechos y obligaciones. Además, abordamos el concepto de la clasificación de los bienes, destacando la diferencia entre bienes muebles e inmuebles, así como las diversas formas en las que una persona puede poseer o disfrutar de un bien. Estos conceptos son fundamentales para entender el derecho de la propiedad y su aplicación en la vida cotidiana. Por otro lado, analizamos el concepto de las obligaciones, explicando su relevancia en las relaciones jurídicas y la manera en que éstas se generan a través de contratos y acuerdos entre partes. Dentro de este tema, revisamos los tipos de contratos más comunes
que pues vienen siendo como el arrendamiento, la compraventa, el mandato, el comodato, y eso también se pudo ver en el video que realizamos. Que estos garantizan la seguridad jurídica en las transacciones. En la segunda parte del video también nos adentramos en el derecho familiar, que es una rama del derecho civil que regula las relaciones entre los miembros de una familia. Comenzamos con la definición del derecho de la familia, seguido de un análisis sobre la familia como institución jurídica y su importancia en la sociedad. Exploramos el matrimonio tanto en su estructura legal como en su relación con los bienes, considerando las diferencias entre la sociedad conyugal y la separación de bienes. Además, abordamos el concubinato, una figura que, aunque distinta del matrimonio, también genera derechos y obligaciones entre los convivientes. Otro tema crucial que examinamos fue el divorcio, sus diferentes tipos y las causales que pueden dar lugar a la disolución del vínculo matrimonial. También hablamos sobre el parentesco y su clasificación, lo que nos llevó a entender la filiación y su impacto en los derechos y deberes de la familia. Asimismo, tenemos la patria potestad, junto con figuras de la tutela, la curatela y la adopción, que son mecanismos legales diseñados para proteger a menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad. Finalmente, abordamos el tema de sucesión, explicando su relevancia en la transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona, y terminamos con una revisión del registro civil, institución encargada de documentar los eventos más importantes de la vida de los ciudadanos, como vienen siendo el nacimiento, el matrimonio y la defunción. Todos estos temas nos ayudaron a comprender la importancia del derecho civil y del derecho familiar en la regulación de nuestras relaciones personales y también patrimoniales. A través de estas normas y principios, se busca garantizar la justicia, la equidad y la protección de los derechos de cada individuo dentro de la sociedad. Esperamos que haya sido de gran utilidad este video y muchas gracias por verlo.